Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por ser parte de esta interesante plática. El día de hoy el tema será interoperabilidad disciplinaria con herramientas Bentley Systems. Con este tema se pretende abrir el paso a desarrollo de nuevas técnicas y demostrar las ventajas de poder interconectar múltiples disciplinas desde el concepto a construcción y cómo encaja esto dentro de la metodología BIM. Muchísimas gracias por su atención. Enseguida daré la palabra a nuestro director de capacitación. CEMIC es el licenciado Marco Antonio Ruiz Juárez, quien nos dará la bienvenida. Hola, licenciado, buenas tardes. Gracias, Rosy. Muy buena tarde. Pues nuevamente les agradecemos a todos los participantes a esta conferencia, en estos jueves de conferencias en ISIC, también a nombre de nuestro presidente nacional, el ingeniero Francisco Javier Solares Alemán, de nuestro vicepresidente de instituciones de la Cámara, el maestro Luis Rafael Méndez Jalés. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia. También saludamos a nuestros amigos que se conectan a través de la plataforma de Facebook Live. Y bueno, pues como siempre, les deseamos una excelente conferencia. A los participantes que están aquí directo en la plataforma de Zoom, nos pueden apoyar en el transcurso de la conferencia a hacer sus comentarios o sus preguntas a través de la cajita de chat. Y a los que estén conectados en la plataforma de Facebook, también en la parte de los comentarios. Procedo a presentar a nuestro exponente del día de hoy. Él es el ingeniero Gabriel Tobías Ayora. Él es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Ha participado por más de 13 años gerenciando y diseñando infraestructura ferroviaria y vial, trabajando codo a codo con ingenieros, arquitectos y de algunas compañías más importantes de la industria. Después de incorporarse a Bentley Systems, de la mano de su experiencia, ha logrado conocer a fondo lo que se necesita para entregar mejores resultados con presupuestos cada vez más ajustados a través del uso y aplicaciones tecnológicas de Bentley Systems. Actualmente ayuda a arquitectos, ingenieros y diseñadores a enfrentar y resolver los desafíos de la aceleración de la transformación digital para la industria de la infraestructura, especialmente en las fases de diseño y construcción de los activos físicos. Muchas gracias, Gabriel, y también muchas gracias a Bentley en la colaboración que tenemos con la Cámara en cuanto a la capacitación que podemos dar en todos los software que maneja esta empresa. Pues muchas gracias y cedo la palabra a Gabriel. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias por la presentación. Pues sin más que decir, voy a empezar a presentar mi pantalla, por favor. Rosy, si me confirma, si pueden verla, por favor. Sí, sí la podemos ver. Excelente, vale, muy bien. Pues el tema del día de hoy es un poco acerca de la colaboración digital, el trabajo BIM y en especial la interoperabilidad disciplinaria que se puede alcanzar con las herramientas de Bentley Systems, ¿vale? Aunque esto no necesariamente es exclusivo a nuestro ecosistema. Vamos allá. La visión de Bentley, para los que no nos conozcan, pues es proporcionar software y tecnologías, servicios innovadores a las empresas que diseñan, operan, construyen la infraestructura, para a través de ello mejorar la calidad de vida de todos los que hacemos uso de estos activos, precisamente. Bentley Systems es una casa de software que ya tiene más de 40 años en el mercado. Como tal, pues tenemos y hemos desarrollado, también adquirido, al igual que otras casas de software, múltiples aplicaciones que sirven para múltiples propósitos. Entonces tenemos aplicaciones desde para soluciones fuera de costa, para plantas nucleares, para plantas energéticas, de procesos industriales, obviamente todo lo que tiene que ver con la industria de la infraestructura de transportes también, así como con la industria de la edificación. Y en este sentido tenemos herramientas desde geotécnicas, estructurales, diseño, modelado, etcétera. La plataforma de todo ello, pues es MicroStation, como lo vemos acá abajo, es nuestra plataforma de base abierta para muchas de las aplicaciones que nosotros tenemos y que también apoya muchísimo a la interoperabilidad, como vamos a ver más adelante. Esta grafiquita que seguramente algunos de ustedes pues ya la han visto, habla acerca de cómo la pérdida de datos, de información, así como de conocimiento,
pues va sucediendo en cada una de las fases o los diseños de las etapas del ciclo de vida de un activo. Entonces aquí vemos la más pronunciada, que pues es debida siempre a la transición de la fase de construcción a la fase de operación y mantenimiento, donde pues generalmente en un activo, digamos por así tipo, por ejemplo, un puente o algo así, la persona recibe el activo como tal y no recibe una base de datos sobre la cual capitalizar. Por ejemplo, en el caso de los puentes, recibirá un manual de mantenimiento, pero puede ir mucho más allá, por ejemplo, incluso lo que hace ahora General Electric al entregar plantas de energía, que ya lo entrega con un manual y una base de datos para operar y mantener toda una metodología, ¿vale? Entonces, lo que se pretende con un flujo de modelado de información de la construcción o de BIM es precisamente que se aproveche la información en cada una de estas etapas para mantener la información mucho mejor conectada a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos. Ahora bien, mucho se ha hablado de BIM aquí en México, no solo aquí, también en Latinoamérica. Chile está ya muy cerca de dictar su propia normativa BIM. El Perú ya está por iniciar sus primeros proyectos pilotos en la segunda mitad de este año. Entonces, vamos todos hacia allá como país, pero también a la vez como región, ¿vale? Lo que quiero dar a entender con esto es que ahora, mientras nosotros estamos moviéndonos hacia BIM, analizando cómo integrarlo, cómo obtener beneficios de él, los costos asociados, el retorno de la inversión, etcétera, el mundo ya está mirando hacia un nuevo concepto, que es el gemelo digital, incluidos nosotros mismos, ¿vale? Solamente un poco para resumir, porque no es el tema de esta conferencia. El gemelo digital es la representación digital de un activo físico, proceso o sistema. Puede ser cualquier cosa. Hay gemelos digitales en la industria hospitalaria, en la industria agropecuaria, por ejemplo, donde tenemos en Chile, bueno, existe más bien en Chile los primeros pioneros del gemelo digital para granjas de salmón. Entonces puede ser para todo ello, que es continuamente monitoreado y que a través de ese monitoreo genera un entendimiento de lo que nosotros vamos entendiendo y aprovechando de este activo. Hay múltiples flujos de trabajo que se pueden tener con gemelos digitales, se pueden realizar simulaciones, se puede entender a través del tiempo cómo se ha aprovechado ese archivo para proyectar hacia el futuro cómo nosotros lo vamos a aprovechar y entenderlo mejor. En este sentido, para el gemelo digital, nuevamente, es muy importante la interoperabilidad, la capacidad de integrar datos o fuentes de datos de múltiples soluciones independientemente de quién sea su fabricante. Entonces, en ese sentido, por eso vemos aquí marcas, por ejemplo, de nuestros computadores, como es el caso de Revit, como es el caso de Civil 3D, como es el caso de Hexagon. Y dentro de el ecosistema de Bentley Systems, la manera que nosotros tenemos para apoyar mejor esa interoperabilidad es sobre todo el hecho de que usamos un formato único y sin versionamiento, independientemente del tipo de disciplina que se trate. Entonces, nosotros usamos siempre lo que es conocido como el formato DGN. Si ustedes son familiares con otros ecosistemas, pues por ejemplo hay algo muy eh, común que he encontrado en pláticas con otros ingenieros en México y es el tema de la integración multidisciplinaria entre la obra civil o la parte civil y la parte arquitectónica y la parte eh, de las carreteras, por ejemplo, o todo tipo de obra civil. No se da también en ese sentido. Sin embargo, aquí dentro de los ecosistemas de Bentley Systems, no es así, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver un flujo de trabajo bastante estándar ya en la industria, no solo para Bentley Systems, sino también para otras herramientas que están a la par en el mismo sentido del profesionalismo, donde empezamos siempre a través del concepto, del contexto, perdón, lo que nosotros conocemos como la malla de realidad, que en este caso puede ser tan básico, por ejemplo, como simplemente las curvas de nivel para poder tener la parte de la altimetría o simplemente una imagen que hayamos tomado nosotros de Google Earth para entender mejor lo que estamos haciendo, cuáles son las personas que estamos afectando o beneficiando con nuestros proyectos. Y así empezamos a plantear ciertas disciplinas, ¿vale? Podemos empezar a plantear las plataformas que van a servir para el desplante de estos edificios y lo que estamos haciendo, por ejemplo, es un centro comercial, sea una casa, sea un departamentos residenciales, optimizar a través de ello el volumen de tierras que nosotros estamos manejando para obtener los niveles de
proyecto o de desplante de estos mismos edificios, modelar la plataforma, etcétera, modelar la carretera. Algo muy importante y que les voy a pedir que vean y que lo van a ver mucho a través de esta conferencia es que en la parte de aquí arriba, la interfaz y todo lo que se ve aquí arriba va a seguir siendo lo mismo, aunque estemos en distintas aplicaciones. Entonces, en este caso, esta aplicación que estamos nosotros viendo en pantalla está específicamente diseñada para el diseño del trabajo de sitio, diseño de estacionamientos, diseño de plataformas, está fuertemente enfocada en la parte de la notificación, pero eso no significa que podamos integrar otras disciplinas. Como ven aquí en este caso puede parecer que es la misma aplicación, pero si ustedes se fijan aquí, ha cambiado ahora el icono de la aplicación porque esto ahora estamos trabajando dentro de Open Roads para definir toda la parte del drenaje. Entonces, como ustedes pueden ver, es exactamente el mismo archivo. No hay necesidad de hacer importación o exportación. Si lo ponemos como una referencia para tratar de organizar un poco mejor el flujo de trabajo, pero también podemos trabajar directamente sobre el mismo archivo independientemente de la aplicación que nosotros estemos manejando. Entonces, lo que me refiero es que podemos empezar el trabajo con una, por ejemplo, en este caso OpenSite, continuarlo con OpenRoads y luego proseguir el mismo trabajo con Open Buildings, ¿vale? Si se referencia o si se hace este sistema de referenciado, es para poder tener un modelo federado, donde donde todas las disciplinas sean manejadas por su propio experto, en este caso el drenajista que sepa el drenaje, el ingeniero de proyecto geométrico que sepa el proyecto geométrico y el arquitecto pues que sepa de todo el desarrollo del edificio y a la vez podamos unificarlo todo al final o en el momento que nosotros deseemos dentro de un mismo archivo, sea para revisar, por ejemplo, detección de interferencias, para revisar algún otro tema de colaboración, porque pues si yo soy un proyectista pluvial, por ejemplo, pues voy a querer ver el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural para saber por dónde puedo pasar mis tuberías, por dónde es más ideal que yo haga este tipo de alcances. Entonces, para este y otros flujos de trabajo se tiene este sistema de trabajo federado, que es algo ya muy común en toda la parte de la industria BIM. A la vez, como siempre, dentro de este flujo de trabajo, siempre el modelo es central para la generación de toda la información. Entonces, no solamente es para algo que podamos renderizar, sino que se puede usar para cuantificar, para generación de planos, para generación de documentación, obtención de reportes, por ejemplo, listas de cantidades de materiales, etcétera, ¿no? Listas de planos también, etcétera. Gerenciamiento del mismo proyecto dentro de los estándares para que todos manejen el mismo tipo de planos, por ejemplo, y todos vayan generando la misma documentación independientemente de con lo que estén trabajando. Y al final podemos integrar todo dentro de un único archivo o un sistema de modelo maestro. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya hemos integrado todo lo que hemos estado proyectando, desde drenaje hasta la parte de el arquitectónico. Después de eso, obviamente, podemos ir y hacer un render, vestir el modelo como queramos, con árboles, etcétera. Entonces, sirve nuevamente a múltiples propósitos y todo lo integramos dentro de un único archivo modelo maestro que le llamamos dentro de este flujo de trabajo federado. Pues bien, parte de iniciar dentro de este flujo de trabajo de interoperabilidad, imaginemos entonces ahora un proyecto donde necesitamos siempre empezar primero con la parte del concepto, ¿vale? Sea un simple levantamiento topográfico con una brigada tradicional, como dijéramos, con su estación total y su equipo de estadaleros, o muy común, como se está haciendo ahorita, no tanto por facilidad, sino también por obviamente medios económicos, porque resulta mucho más rentable, es la captura de realidad, por medio de drones, por medio de escáneres, por medio de simplemente fotogrametría aérea. Se puede obtener una gran cantidad de concepto, de contexto, perdón, en poco tiempo, tiene otras ventajas. Aparte de eso, una de ellas es que no discrimina en cuanto a lo que levanta, de tal manera que podemos tomar mejores decisiones en gabinete, evitar, por ejemplo, revisitas. A este punto en el tiempo que nosotros ya estamos más aún acelerado por la pandemia, pues ya es un flujo de trabajo, digamos, bastante establecido, ¿no? Entonces se tienen los drones, se planea el vuelo, se hace volar sobre él. Previamente a esto se colocan puntos de control terrestres, de los cuales conocemos exactamente su posición eh, georreferenciada o topográficamente, si lo necesitamos, de acuerdo a cómo lo necesite la precisión del proyecto que nosotros estamos trabajando.
y en base en ello podemos tener la máxima precisión o más bien la precisión necesitada para el proyecto. Entonces podemos empezar no solamente capturando el exterior, sino también el interior de estos edificios para a partir de ellos hacer una recopilación del activo o lo que ahora se conoce, por ejemplo, se llama mucho como Scan to BIM, que actualmente ya hay varias empresas en México que ya lo hacen como tal, no solamente para la parte de lo que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, industrial, porque de ahí hay varias, sino también incluso para la parte de infraestructura civil, como son puentes, carreteras, ya hay varias empresas que hacen este servicio o que ofrecen este servicio de Scan to BIM para que precisamente podamos usarlo o aprovechar este contexto digital para obtener mejor información o como en este caso, obtener una visión detallada de todos los elementos. Al final, la inteligencia artificial sí está en función de lo que nosotros les enseñemos, pero una vez que está bien entrenada a identificar ciertos elementos, procede de una mucho mejor manera, ¿vale? O sea, me refiero a que tiene menos errores, ¿no? Que en este sentido tendría un ser humano a la hora de tratar de identificar todos los elementos dentro de este contexto, lo cual es muy útil, por ejemplo, en el caso de contextos complejos como el que estamos viendo en pantalla, sobre todo si no lo tenemos documentado previamente. Y dentro de este flujo de trabajo de interoperabilidad, una vez que ya tenemos con el contexto, entonces ya tenemos herramientas de trabajo específicas para cada disciplina. En este caso, vemos nuevamente otra vez la herramienta de diseño de sitio y cómo a través de ello podemos hacer optimización acerca del movimiento de tierra, sobre que esto es algo muy específico y muy tradicional en este flujo de trabajo, por ejemplo, de desarrollo residencial, porque siempre se busca mantener al mínimo la cantidad de préstamo para poder obviamente ahorrar dinero en este proceso, ¿no? Entonces, esto es algo que ya hemos automatizado nosotros porque era algo que los ingenieros hacían muchas, muchas veces y el programa puede hacer múltiples, una cantidad de miles de iteraciones por minuto, muchas más de las que puede hacer una persona en ese tiempo, obviamente para encontrar la solución más adecuada, de tal manera que el corte sea igual a terraplén y al final nos da una superficie de proyecto propuesta, de tal manera que nosotros sepamos ya incluso dónde vamos a sacar el volumen que nos hace falta. Y una vez que, por ejemplo, tenemos eso, pues ya podemos igual de la misma manera seguir trabajando con herramientas específicas de cada disciplina. Aquí, por ejemplo, vemos la parte del drenaje, donde nuevamente ahora vemos en esta parte OpenRail, es la herramienta, que es nuestra herramienta específica para diseño de vías, pero que también se puede usar para diseño de carreteras. Sin embargo, ahorita pues está muy en boga por todo el tema del Tren Maya y todo esto. Entonces, mediante esta herramienta podemos seguir continuando sobre lo que ya habíamos trabajado, hacer el diseño de la carretera de tal manera que se ajuste perfectamente a los niveles que necesitamos nosotros para poder mantener al mínimo este costo de el movimiento de tierras que ya habíamos calculado con OpenSite, poner el drenaje dentro de esta misma aplicación, todo esto lo podemos hacer y a partir de ello incluso exportarlo a herramientas ya de cálculo hidráulico que nos permitan hacer el cálculo de toda la red. En este caso, sí tocaría exportarlo, sobre todo siempre toca para la parte de las herramientas de cálculo, sea cálculo hidráulico, estructural o geotécnico porque pues obviamente tienen que considerar otros parámetros para ver cómo se comporta en este caso los fluidos o en aquel caso de la geotecnia, pues obviamente el suelo, ¿no? Y aquí vemos cómo todas estas propiedades, por ejemplo, que tenemos de las tuberías, son propiedades BIM, o se pueden incluso ampliar, se pueden incluso aumentar. Lo que nos sirve todas estas propiedades es para identificar las tuberías que tenemos de un mismo diámetro, cuantificarlas y al final poder entregar una lista de cantidades de manera automática a través del proyecto que ya hicimos. Es un flujo de trabajo bastante establecido a esta época. Se hace el análisis hidráulico, se regresa de vuelta a la herramienta para poder tener el dimensionamiento último y en base a ese dimensionamiento último se hace la lista de cantidades y se ve el costo estimado. La verdad es que ya es bastante rápido una vez que se domina la herramienta, donde lo tenemos nosotros un poco mejor dominados en el tema de puentes y las herramientas de análisis estructural. Ese flujo de trabajo ya está bastante más establecido en ese aspecto de que se hace el prediseño,
se manda la herramienta de análisis estructural, la herramienta de análisis estructural redimensiona los elementos y se regresan otra vez para cuantificar y poder seguir analizando nuevas propuestas, porque pues obviamente en un puente pues pueden haber cientos de propuestas, ¿vale? Muchas más de las que puede analizar un ingeniero, yo creo, en un tiempo razonable. Entonces, todo eso se facilita con el uso de este tipo de herramientas, como las que tenemos en pantalla, que son ya herramientas bien específicas con un flujo de trabajo BIM bien establecido. Están de acuerdo a las normativas de Building Smart, perdón, que es la asociación de la que nosotros formamos parte también, a la vez junto con otras empresas u otras casas de ingeniería. Y a través de ello, pues podemos generar cortes en el sentido que nosotros generemos, etcétera. Y una vez que ya tenemos, por decirlo así, la obra civil o incluso en paralelo, pues podemos ir modelando la parte de los edificios, la parte arquitectónica, la parte de las instalaciones. Para eso nosotros contamos con una herramienta que se llama Open Buildings, que permite pues modelar como nosotros queramos, ya sea con forma libre o lo que está muy en boga ahorita, que son los componentes generativos, que nosotros le llamamos aquí el modelado computacional. Entonces, de esta manera, mediante programación, nosotros podemos tener control total de lo que estamos diseñando, en este caso, un túnel junto con sus dovelas, de tal manera que podamos saber cuántas dovelas vamos a tener, que las dovelas se vayan colocando, si hacemos alguna modificación, por ejemplo, al proyecto geométrico, pero también ayuda mucho, sobre todo, en la creación de elementos mucho más orgánicos o de edificios mucho más orgánicos, como es el caso de lo que nosotros estamos viendo en pantalla, donde estos componentes generativos de Open Buildings permiten a través de ciertos parámetros, a través de ciertos elementos, como los que está definiendo aquí el diseñador, ir programando de una mucho mejor manera cómo se va a visualizar el edificio, cómo lo vamos a ver. También acelera la parte del diseño que él está haciendo, porque a pesar de que podamos ver las figuras orgánicas aquí como muy fácil, pues en el pasado obviamente tomaba bastante tiempo representar este tipo de figuras o este tipo de diseños como el que estamos viendo ahorita. Sin embargo, con el uso de las nuevas herramientas, pues ya se hace mucho más sencillo para los ingenieros o los arquitectos, pues plasmar fielmente sus ideas respecto al diseño que ellos desean. Y nuevamente igual, pues se puede trabajar directamente dentro del mismo contexto para poder hacer algunas cosas interesantes, como por ejemplo es el caso de calcular la radiación solar que recibe el edificio a lo largo de un cierto periodo de tiempo, de tal manera que esto nos puede ayudar a optimizar la colocación de sistemas de aire acondicionado o sistemas de enfriamiento, por ejemplo. Eso es algo que ya está incluido dentro de nuestras herramientas. Aquí, como pueden ver ustedes nuevamente en la parte de arriba, se ve igual la misma interfaz, las mismas cosas de la pantalla. Esto es algo muy importante, porque a diferencia de otros ecosistemas, por ejemplo, donde hay que aprender a dominar las herramientas BIM por un lado y las herramientas CAD por otro, aquí el flujo de trabajo es el mismo independientemente de lo que estemos trabajando, incluso en el tema de la captura de realidad. Porque, por ejemplo, la herramienta que nosotros usamos para hacer la edición de las nubes de puntos y la creación de las mallas se llama Context Capture Editor. Y esta plataforma también, a su vez, corre o tiene como base MicroStation. Nuevamente, MicroStation, les repito, es la plataforma base de todo ello. Y aquí, pues podemos ver, ¿no? Ya la parte de la radiación solar, podemos también a la vez, si necesitamos o si lo queremos nosotros hacer también análisis en base al contexto que nosotros tenemos para ver cómo va a afectar esa radiación. Por ejemplo, en este caso pueden ver la sombra que genera el edificio sobre los involucrados de la parte de atrás del mismo, ¿vale? Entonces esto nos ayuda a entender mejor cómo nuestro proyecto puede beneficiar o afectar a alguna u otra persona dependiendo de dónde se encuentre o dónde se localice dentro de este contexto. Y a esto me refería con los modelos federados. Siempre es mucho más fácil verlo en la parte de los edificios, porque podemos reflejar por un lado la disciplina estructural o en sí el volumen como tal de la estructura arquitectónico o estructural, por otro los acabados, por otro lado todas las instalaciones de aire acondicionado, por ejemplo, de voz y datos, de cableado, etcétera, y al final unirlo todo en un único modelo maestro con el que podemos realizar y detectar interferencias. Entonces, esto es a lo que se le llama el modelo de trabajo federado y funciona exactamente igual, de la misma manera
cuando se trata de unir el resto de las otras disciplinas, ¿vale? Se tiene mediante un sistema de referencias de tal manera que la persona que sea especialista en ello pueda trabajar directamente sobre lo que necesita y a la vez pueda colaborar con todas las otras personas involucradas dentro de ese proyecto. La verdad es que Open Buildings tiene muchas características muy importantes que le apoyan a ser una mejor herramienta, pero eso sí, tiene un flujo de trabajo que es muy similar al de otras herramientas BIM para edificación que están en el mercado, que yo me imagino que ya muchos de ustedes aquí conocen ArchiCAD, perdón, o conocen Revit, pues es un flujo de trabajo, la verdad que muy, muy similar. Al igual que en ArchiCAD o en Revit, tiene ya bibliotecas de muros, de ventanas, familias, etcétera. Se trabaja exactamente de la misma manera que en otro tipo de estas herramientas, en el sentido de la edificación, ¿vale? Pero cosas, por ejemplo, como la radiación solar, la incorporación del contexto, que eso es algo ya un poco más difícil de manejar en Revit, sobre todo para mallas de realidad, se hace mucho más fácil en Open Buildings gracias a, nuevamente, que usa como plataforma base toda la parte de MicroStation. Y en ese sentido igual tiene varias ventajas con respecto a estas otras herramientas de software, pero principalmente se ve idealizado en el sentido de la interoperabilidad que ofrece con todas las otras herramientas. Sin embargo, nuevamente es muy importante mencionar y regresar a los puntos de trabajo de las primeras diapositivas, no necesariamente es únicamente dentro del ecosistema. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos interactuar con Revit mediante IFC, mediante un formato de sincronización estructural, etcétera, pero las formas en las que nosotros tenemos de incorporar datos son muchas más y mucho más efectivas desde Revit hacia Open Building Designer o hacia MicroStation, que es la plataforma en sí. Entonces, como les comentaba, se pueden traer desde las familias, incluso, por ejemplo, si ustedes ya tienen un flujo de trabajo bien maduro en BIM en edificación, pero por la razón que sea deciden migrar por las disciplinas civiles hacia Open Buildings o hacia lo que quieran, pueden traerse el trabajo que ustedes ya han desarrollado en Revit, las familias, los modelos, etcétera, traérselo y empezarlo a trabajar nuevamente otra vez en Open Buildings. Bueno, nuevamente otra vez no, porque ya tienen mucho del trabajo de la parte empezada. Y pues bien, hasta ahora pues hemos visto integrada ya la parte de las disciplinas civiles. Hemos empezado con el contexto, hemos incorporado la parte de la disciplina civil, hemos incorporado la parte de la edificación, la parte de las instalaciones dentro del mismo edificio, la parte de las instalaciones civiles como el alumbrado, el drenaje, etcétera. Entonces, supongamos que a este punto pues ya hemos logrado generar un modelo global de todas estas aplicaciones, lo hemos utilizado para cuantificar, hemos generado planos a través de ello, en fin, le hemos sacado el máximo provecho. Ahora, bien, ¿cómo lo llevamos incluso un paso más allá hacia la parte de la construcción? Pues obviamente, mediante la unión que hacemos nosotros con una herramienta que nosotros tenemos que se llama Syncro, ¿vale? Syncro es una herramienta que conjuga la parte del cronograma con la parte de los modelos tridimensionales, con la parte de los recursos, para generar lo que nosotros conocemos como un modelo 5D, que ya incluye los costos, o hasta 6D. Entonces, aquí lo que genera principalmente la parte de Syncro es precisamente esto, este tipo de modelos como los que vemos en pantalla, con los que nosotros podemos simular, sí, pero también analizar y dar seguimiento, ¿vale? Esto es porque esa es la parte más impactante siempre de Syncro, ¿vale? Pero a nivel administrativo tiene muchas otras ventajas que van a resultar muy interesantes, por ejemplo, para los gerentes de proyecto. Aquí, por ejemplo, podemos ver una línea verde y una línea roja, y aquí, como ven ustedes, vemos un costo que va subiendo. Entonces, vemos la parte de lo planificado contra lo realmente construido y cómo realmente se va ejecutando toda la obra. Entonces, cuando tenemos esta parte del costo planificado contra el costo realmente construido, como me imagino algunos de ustedes ya saben, pues lo que podemos hacer aquí ya es un análisis de valor ganado y en función de eso dar seguimiento a la obra. Es muy importante tener en cuenta que lo que estamos viendo en pantalla no solamente es una, no, bueno, esta sí es solamente una simulación, perdón,
pero esa simulación no tiene que hacerse como tal de inicio a fin, sino que se va haciendo y se va ajustando conforme nosotros vamos avanzando en el proceso de la construcción. Entonces, principalmente lo que conjugamos es la parte del cronograma con la parte de los modelos 3D para generar una línea de base 4D o 5D, si integramos nosotros la parte del costo, 6D, si entregamos la parte de los riesgos, y a partir de ello, hacer una comparación contra lo realmente construido, de tal manera que podamos ver cómo vamos avanzando, que podamos ver cómo vamos gerenciando nosotros el proyecto. Eso es muy importante, porque el proyecto entero se puede gerenciar a través de una herramienta 4D como lo es Synchro, ¿vale? No solamente es esta simulación, sino que se puede ir cambiando y modificando en función de cómo nosotros vamos ajustando. Synchro tiene una herramienta de programación incluida dentro de sí mismo que le llamamos nosotros Synchro Scheduler. Y entonces, en ese sentido, permite ir haciendo ajustes al cronograma conforme nosotros vamos avanzando durante el proyecto. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, aquí dice, no, perdón, no es esta diapositiva, es la siguiente. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo vamos a dividir las partes de Synchro entre planta alta y planta baja para poder dar un mejor seguimiento ahí. Definir estas vistas, por ejemplo, en función de lo que necesitamos ver. Aquí, por ejemplo, ustedes ven 4D Review Meetings, las juntas de revisión 4D. Entonces podemos generar ese layout o esa vista para que nuestros interesados que probablemente no tengan muchos conocimientos técnicos o que probablemente pues no entiendan de planos o por cualquier razón, ¿vale? Simplemente no puedan entender mucho de profundidad técnica. Les vamos a mostrar mediante Synchro cómo va avanzando, cómo nosotros entendiendo, cuál es la problemática de lo que va faltando. Por ejemplo, aquí podemos hacer seguimiento por estatus. Entonces podemos nosotros definir estos estatus. Todos estos estatus son personalizados. Entonces, algo que se hace muy común durante el flujo de trabajo de la construcción con Synchro, específicamente en él, es colorear el estatus, por ejemplo, a hacerlo a un estatus de terminado pero no pagado, de tal manera que yo puedo filtrar como constructor todos los elementos que yo ya he concluido, pero de los cuales no he recibido el pago de esa estimación y en un flujo de trabajo de revisión, irme hacia ellos, dar clic sobre ellos, ver cuáles son los comentarios de mis colaboradores, de los jefes de frente, de las personas que están a cargo de ese elemento, por qué ya ha sido entregado o por qué no ha sido pagado. Si, por ejemplo, algún elemento también es un estatus que está definido, por ejemplo, aquí, en espera de materiales o con la fabricación ya iniciada, porque, por ejemplo, cuáles son los materiales que está iniciando. Entonces puedo dar clic, mediante ese clic me redirige a un portal en un servidor en la nube que me va a decir, mira, pues aquí Juan Gutiérrez, por decir cualquier cosa, perdón, ya indicó aquí con esta observación de que el material que le falta, pues es varilla de 5 octavos, ¿no? Lo que sea. Entonces ver ahí cuál fue el requerimiento asociado a esa varilla de 5 octavos, ver por qué no se ha llenado, ver si fue un problema de nuestra parte o si fue un problema con el proveedor. En fin, me explico aquí, es para dar seguimiento precisamente a todo esto, ¿vale? Entonces estos estatus son muy útiles para definir. Ingeniero, ya no lo escuchamos. Ay, perdón, creo que se me apagaron los audífonos. ¿Me escuchan ya? Listo. Ya, listo. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, en función de esto, nosotros vamos haciendo un filtrado. Podemos hacer el filtrado en status, perdón. También podemos hacerlo filtrado basado en los atributos o en los campos definidos por el usuario mediante un flujo de trabajo BIM. O si nosotros lo hemos olvidado por cualquier razón agregarlo, hacerlo directamente aquí. Podemos ir agregando directamente nosotros los atributos que nosotros pensamos que son necesarios para realizar un mejor control, sobre todo en proyectos que son muy complejos, porque de esa manera nosotros podemos darnos una mejor idea de lo que está pasando, de lo que tenemos que controlar. Aquí, por ejemplo, hemos filtrado por clave de instrumentación, pero también podemos filtrar, por ejemplo, si lo definimos aquí, por el tipo de líquido que transporta esta tubería. Entonces, por ejemplo, en un entorno industrial como el que estamos viendo, pues puede transportar desde diésel, gasolina, petróleo sin refinar, agua potable, obviamente, agua pluvial, agua de drenaje, etcétera, aguas grises. Entonces,
podemos definir ese campo dentro de un flujo de trabajo BIM, ya sea en la herramienta BIM que nosotros estemos usando, o posteriormente en Syncro, si lo necesitamos nosotros así, de esa manera, para facilitarnos un poco la vida y hacernos pues el trabajo más sencillo, sobre todo en la parte de seguimiento, ¿vale? Porque Syncro es una herramienta que está más enfocada a toda la parte del seguimiento y no tanto a la parte de revisión. Para eso tenemos nosotros las otras herramientas que vimos anteriormente que pueden en sí mismas hacer detección de interferencias, colaboración, etcétera, ¿vale? No necesitan una plataforma tercerizada adicional a todo esto. Además de todo esto, viendo la simulación que nosotros vamos analizando y ajustando, etcétera, podemos hacer también un análisis de riesgos basándonos en lo que vamos viendo de cómo se va construyendo, pero también, un poco más importante para la metodología de Lean Construction, análisis de constructibilidad, ¿vale? Syncro no es en sí una herramienta Lean, pero sí puede apoyar a hacer esos análisis de constructibilidad mediante la visualización de esta simulación, de tal manera que nosotros vamos viendo cómo se va haciendo. Entonces, una vez que identificamos los riesgos derivados de esta secuencia que nosotros hemos puesto, pues los podemos marcar, los podemos identificar en el tiempo, de tal manera que podemos indicar a las personas, oye, en esta semana, en las siguientes 2 semanas, por favor no circulen por aquí porque va a pasar esta instalación y informarles de antemano, ¿vale? Además, obviamente, de todas las medidas necesarias de seguridad que hay que tomar en la obra, pues como el acordonamiento, otras señales, etcétera, todo lo pertinente que se puede hacer, pero también para sensibilizar a las personas en el proceso del trabajo que ellos están haciendo. Syncro, cuando se usa también como la parte de central en las juntas de revisión, tiene una capacidad adicional que tiene mucho que ver con la administración de proyectos y es que funciona como un tablero Kanban a la hora de obtener el compromiso de todo el equipo. El equipo puede ver cuáles son las partes que tiene a su cargo, cuáles son las partes que siguen después de él y de esa manera toma responsabilidad de lo que le corresponde hacer a él porque entiende mucho mejor las consecuencias de lo que puede pasar si él sufre algún retraso, por ejemplo, en obra. Pero obviamente, pues la planificación también ayuda muchísimo a todo ese proceso. Podemos hacer el análisis de riesgos también basados en los movimientos, por ejemplo, de los equipos que nosotros vamos a implementar. Para esto tiene una librería Syncro o se pueden crear los propios con los movimientos que nosotros deseemos o que conozcamos. Entonces, en este caso son grúas móviles, pero podemos implementar también grúas de estas fijas que son ¿cómo se llama? De estas altísimas telemétricas, me parece que se dice, no estoy seguro. A ver o visualizar la ruta crítica, por ejemplo. Nuevamente aquí, como les recuerdo, pues Syncro al final es una herramienta de ruta crítica. Entonces, mediante esta visualización, lo que nosotros podemos hacer, filtrar los elementos de la ruta crítica, colorarlos en este caso en rojo, y a la hora de correr la simulación, prestar especial atención, perdón, al análisis de riesgos en esos elementos o al desarrollo de planes de contingencia, ¿no? Porque pues ya los tenemos bastante bien identificados. Y si a ello pues le añadimos toda la parte de la generación de el costo, podemos hacer también nuestros análisis de valor ganado conforme vamos avanzando, hacer el ajuste al cronograma si es necesario, ver qué actividades necesitamos o podemos más bien realizar en paralelo si vamos atrasados o a cuáles les podemos dedicar más recursos si vamos atrasados y entender de una manera mejor si vamos sobre costo, si vamos bajo costo, si vamos atrasados, si vamos adelantados, etcétera, ¿no? Entonces, porque una cosa es que podamos ir en tiempo, pero si vemos o prestamos atención al análisis financiero, podemos darnos cuenta que de continuar con este ritmo, pues acabaremos con un sobrecosto importante a la hora de entregar la construcción. Y en función de ello, pues nuevamente hacer planificación. Entonces es una herramienta integrada de planificación con la parte de los modelos 3D para generar 4D y 5D, que a la vez sirve para el seguimiento y la coordinación de la obra. Tiene varias herramientas que son complementarias, que nos permiten, por ejemplo, aprovechar incluso a la gente en campo, de tal manera que pueden tomar su tablet, ver el modelo, ver lo que les toca, hacer observaciones, revisiones, etcétera. Si no tienen internet en ese momento, cuando regresan a la oficina o a su casa, que tengan cobertura de internet, se actualizan automáticamente de tal manera que podamos incluso dar seguimiento día a día de cómo nosotros vamos avanzando en la obra. Y pues bien, aquí nuevamente vemos Open Buildings, vemos el edificio que ya habíamos visto anteriormente, sobre el que nosotros hicimos análisis precisamente de la radiación solar.
lo guardamos nosotros como IFC y en función de ese IFC podemos exportarlo hacia Syncro de tal manera que podemos empezar a asignar los elementos a ciertas tareas, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que hacer. Entonces lo exportamos a través de Open Buildings hacia IFC, hacia aquí sí tiene que ser la exportación porque el siguiente paso ya está más enfocado en toda la parte de la construcción. Se entiende que hasta este momento el modelo pues ya ha sido aprobado en su diseño para su construcción final. Y si no, podemos irlo segmentando, ¿vale? No exportar, por ejemplo, todo el edificio, sino hacerlo por pisos de tal manera que podamos realizar el seguimiento conforme vamos nosotros avanzando en ello. Y esa es una también de las características de la interoperabilidad. Syncro puede importar desde múltiples soluciones. Entonces, desde aquí, por ejemplo, puede ser de IFC, puede ser de iModel, puede ser directamente desde un servidor desde ProjectWise, por ejemplo, desde un servidor en la nube, para poder coordinar ahí esa liga mucho mejor y ya definir mejor el sistema de coordinación local. Entonces, esta conexión con ProjectWise, que es un sistema de control documental, de requerimientos de órdenes, de solicitudes de aprobación, de procurement, por ejemplo, o pedidos, apoya muchísimo a controlar todos los temas de obra. Y pues obviamente aquí ya importado una vez, pues ya lo vemos viendo, podemos nosotros ir viendo cuáles son los elementos, asignando las tareas, etcétera, de tal manera que podamos llegar a obtener una simulación ya total de lo que puede llegar a ser este edificio, cómo se va a ir construyendo, etcétera. Lo filtramos por piso, lo filtramos por elementos, por columnas, por losas, etcétera. Y al final, pues podemos correr la simulación para entender mejor cómo se va a construir este edificio. En este caso, sí, pues en este tema de ejemplo, que es muy práctico para ver el tema de la interoperabilidad, pero no se ve la parte del tema del seguimiento. Aquí yo creo que ya en sí sería cuestión de otra reunión, ¿vale? Ya es muy para tocar a fondo todos los temas que se tratan en este punto, pero algunos flujos de trabajo, por ejemplo, que se pueden tener es el uso de realidad aumentada, por ejemplo, como en este caso, donde se puede ver lado a lado cómo va progresando la obra, si va de acuerdo a lo que nosotros planificamos, planear logística, por ejemplo, en este caso que fue muy importante, este edificio que estamos viendo es en el centro de Londres, y pues también, eso sí, ¿no? Crear esta animación, ¿no? Que pues admitámoslo, ¿no? Es una parte un poco de mostrar y de presumir lo que están haciendo precisamente los constructores. Y al final, pues eso también se vuelve nuevamente una aplicación de la tecnología, ¿vale? Es un punto central para todo ello, pero complementario a esto, pues puede ayudarnos a generar visualizaciones como las que vemos en pantalla, que ayudan al tema de la comunicación, sobre todo para las personas que están involucradas en el proyecto, para las personas que se van a ver afectadas por él o beneficiadas por él, cómo les va a afectar, cómo les va a beneficiar, si las personas, pues obviamente no todos tienen que ser ingenieros civiles, arquitectos, etcétera, hacerles comprender mejor cómo va a ser el proceso constructivo, por qué vamos a hacer ciertas cosas, entonces comunicarnos tanto a un nivel institucional como personal, con clientes, con oficiales de gobierno, funcionarios de gobierno, perdón, mandantes, inversionistas, etcétera, de tal manera que podamos aprovechar pues el modelo que de todos modos tuvimos que crear para cuantificar, seguir, etcétera, y a la vez comunicarnos con ellos. Entonces realmente aquí se puede aprovechar muy bien este flujo de trabajo. Y pues bien, pues esto era todo lo que yo quería mostrarles a este día. Yo es realmente muy breve. Realmente no alcanzamos a cubrir todo en una sesión tan cortita. Pero si les parece bien, ahora doy la palabra a Rosy, que me está ayudando aquí. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Quisiera pedir a nuestros participantes si tuvieran alguna duda que nos puedan compartir aquí por el chat. Y bueno, en caso de que nos surgiera alguna, ingeniero, ¿podría compartirnos su correo electrónico en caso de que tuvieran alguna duda, puedan contactarlo por ese medio? Sí, sí, claro. A ver, déjame volver a compartir mi pantalla. ¿Ok? Los pongo aquí. Sí, de momento, bueno, no tenemos preguntas tampoco por medio de Facebook, pero pues estaría genial que le escribieran por cualquier tema que tuvieran ahorita. A lo mejor todavía no les surge algo, pero
en el transcurso tal vez de la tarde o de la semana podrían tener alguna y pues ya le podrían escribir. Ujú, sí, 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 claro, me pueden escribir a mi correo, por supuesto. Sí, Ahorita está viendo mi pantalla, ¿verdad? en- ahí ya está compartiendo su presentación. Ok, es Sí. gabriel.ayora@bentley.com. Muchísimas gracias. Y pues no sé si quiera agregar algo más, algún comentario, a ver si nos llega alguna pregunta también por el chat. Sí, claro, mira, precisamente algunas preguntas que pueden tener, Ujú, sobre todo están relacionadas en cuanto a algunas pláticas que he tenido con algunas personas, ¿no? Realmente sí, en un flujo de trabajo más tradicional, por decirlo de alguna manera, no como este que vimos nosotros en pantalla, realmente se puede resolver con cualquier herramienta CAD, por ejemplo, ya sea AutoCAD, ya sea ZWCAD o alguna otra herramienta, por ejemplo. Pero ya cuando entramos en temas de interoperabilidad, ahí se suelen ver mucho las falencias de algunos otros programas, de algunos otros ecosistemas para integrar otras disciplinas, sobre todo cuando tienen que ver con el tema de entornos industriales, por ejemplo, o tienen que ver con el tema de fotogrametría. Ahí, por ejemplo, es algo bastante difícil en el tema de la incorporación, porque tenemos muchas herramientas en cuanto al tema de nube de levantamiento de nube de puntos, tenemos muchos proveedores, tenemos Leica, por ejemplo, es uno de ellos, Wingtra, por ejemplo, hace muchos drones. Entonces, estas nubes de puntos que generan, pues no siempre se pueden integrar de una manera adecuada o de una manera sencilla a estas otras herramientas CAD. Entonces, ingeniero. sí, Perdón, disculpe interrupción. Tengo ya una pregunta en chat. sí, claro, dime. ¿Gusta que se la diga? Es Raimundo del Valle nos dice qué personas se tienen que capacitar de los que intervienen en un proyecto de construcción. Am, ¿Qué persona de los que intervienen tienen que capacitar? A eso no lo entiendo un poquito. A ver, Sí, ¿qué personas se tienen que capacitar de los que intervienen en un proyecto de construcción? pues si me preguntas así como qué personas, pues yo te diría que todos, la verdad, porque es que en un sentido general o en el sentido de las herramientas, ¿vale? En un sentido general, las personas que se tienen que capacitar, pues todo el tiempo, pues son todos, ¿vale? Desde el albañil hasta las personas de más arriba, ¿no? El albañil, pues obviamente aprenderá mejores métodos constructivos, el soldador mejor soldadura, el, el implementador de la varilla, pues obviamente mejores maneras de unir la varilla o de anclarla. Y en el respecto al trabajo de estas herramientas, sobre todo, sería la parte de los jefes de frente, por ejemplo, los capataces, todas las personas que siguen y dan seguimiento en obra. Ellos sí tendrían que estar capacitados en el uso de estas herramientas. ¿Por qué? Hay una, mira, sí, me refiero a conocer la herramienta, dice Raimundo. Hay una parte que es muy importante y que es algo que como ingenieros yo me imagino que muchos de ustedes ya han visto, y es la conexión entre obra y gabinete, ¿vale? Siempre, siempre es una conexión que es un poco, ¿cómo decirlo? No está bien implementada, ¿vale? O no es tan eficiente como debería ser, ¿no? Por un lado, pues obviamente sabemos quienes han trabajado en obra que el ambiente de la obra pues es mucho más rápido, mucho más frenético, ¿no? Se trata acerca de resolver, y en gabinete pues es un tanto acerca de entregar la solución correcta. Entonces, cómo conjugar estas dos necesidades que muchas veces entran en conflicto, pues puede paliarse un poco con el uso de la tecnología. Y en ese sentido, las personas que trabajan en la obra o en la construcción necesitan entender mejor las herramientas de diseño, pero a ese nivel, ¿no? Los jefes de frente, los capataces, no necesariamente las personas que están ejecutando la obra o la supervisión, pero sí quienes están construyendo, ¿no? Para saber dónde pueden ajustarlo, dónde pueden pedirlo. Incluso ellos, por ejemplo, si ya una vez están capacitados dentro del flujo de trabajo de la herramienta, ya entender mejor de dónde tomar el último archivo sin necesidad de preguntarlo, porque eso es algo clave. De acuerdo a investigaciones hechas por Bentley y también por otras entidades de este tipo en cuanto a la eficiencia de la construcción, aproximadamente el 40% del tiempo de los ingenieros se pierden buscando la última versión del archivo. Entonces, pues, yo me imagino que muchos de ustedes ya han pasado por esto, ¿no? Donde siempre ya es hasta motivo
de risa, ¿no? El nombrar el archivo como último, ¿no? O ahora sí, este es el último, ¿no? Y en vez de eso empezamos ya a nombrarlos por fecha, ¿no? Entonces, el uso de estas herramientas evita todo eso, ¿vale? De tal manera que pues, nosotros vamos, al abrir el archivo, saber cuál siempre es este archivo, ¿vale? Y entonces eso ayuda muchísimo a la parte de la colaboración. Entonces, el hecho de que las personas que están encargadas del seguimiento, de la planificación, de la construcción, a un nivel, digamos, medio, por ejemplo, se capacite en el uso de estas herramientas y las conozca, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo, pero siempre cuando estén implementadas, porque si no están implementadas, pues no tiene tanto caso, ¿no? Lo que pueden hacer en este sentido, pues es empujar, ¿no? Empujar como lo hacemos todos nosotros, ¿vale? Cada uno desde nuestra trinchera. Ah, tanto yo como otras personas que trabajan en la industria, así como el mismo gobierno con la implementación de estas tecnologías BIM, estamos empujando hacia una mayor profesionalización de nuestra industria, de tal manera que todos podamos ir aprovechándola. Entonces, si ustedes se capacitan y entienden el uso de la herramienta, y si ya es la herramienta que dominan, pues empujen dentro de ello en su organización. Realmente es cosa de hacer entender a la gerencia el retorno de la inversión que pueden tener. Y para eso, la verdad, pues estamos personas como yo o dentro de las otras empresas, ¿no? Entonces pueden escribirnos un mail o contactarnos por vía LinkedIn, por Facebook, etcétera, por donde nos encuentren. Y pues ahí siempre va a haber, la verdad, que alguien dispuesto a apoyarles. Y en cuanto a Raimundo, pregunta otra vez qué tiempo promedio lleva una persona en capacitarse. Pues ahí la verdad es que depende de lo que quiere hacer o de las herramientas que quiere dominar. Si damos continuidad un poco a lo que estábamos hablando del tema de la construcción, capacitarse en síncrono toma un periodo de aproximadamente 1 mes a 2 meses, obviamente considerando que tuviéramos 8 horas, por ejemplo, al día, 7, 6 horas al día, tomaría más o menos eso, 1 mes, 2 meses. Y si consideramos, pues obviamente que solamente le puede dedicar 1/3 de ese tiempo, pues obviamente unos 6 meses más, ¿no? Porque pues no tenemos que estar en la parte de producción, pero eso es la parte para hacer ellos la planificación, ¿vale? Y la conjunción de elementos 3D con la parte de planificación. Pero si solamente van a hacer el seguimiento, pues ahí la verdad es cosa rápidamente de entender el uso de la tableta y el formulario, cosa de un día o dos, ¿vale? Pero sobre todo viene muy bien conocer toda la parte de sincro, la planificación, para entender muy bien eso, porque mucho, sobre todo lo que hacemos en obras medianas y pequeñas, por ejemplo, es ver, pues mira, yo a este punto dije que iba a estar aquí y ahora estoy aquí, ¿no? Pero pues muchas veces perdemos que vamos con sobrecosto. Ese es uno de los problemas más grandes de nuestra industria ahorita. Entonces, yo no sé si ustedes lo saben o han tenido ver alguna oportunidad de ver esas métricas. Aproximadamente 78% de las obras que se construyen en el país se terminan construyendo con sobrecosto. Entonces, pues es algo importante a tener en cuenta, ¿no? La profesionalización de la planificación y todo esto, ¿no? Pero sobre todo porque planear nos ayuda a tener esos errores. Muy importante también algo que no hacemos mucho en México, el tema de análisis, por ejemplo, de riesgos. Es algo que no se hace mucho en obras medianas, deporte mediano, deporte pequeña, e incluso en algunas obras grandes no se hace tan a profundidad como como se debería hacer. Creo que es una profesión subvalorada, el análisis de riesgos, pero pues viene bien, la verdad, para hacer los planes de contingencia y todo eso. Y en cuanto a qué conocimientos básicos se requieren, pues para empezar a usar la herramienta, pues realmente es cuestión de eh, modelado, ¿no? Si estamos hablando igual nuevamente de sincro con la parte de la construcción, pues es únicamente en cuanto a funciones de modelado, el saber, por ejemplo, modelar una columna, modelar un muro con las herramientas que se tengan a la mano, más que nada eso. Y en el tema de la planificación, ahí sí es necesario, por ejemplo, que se metan un poco a hacer la parte de planificación de recursos, análisis de valor ganado. Entonces, actualmente ya hay varios diplomados en cuanto a administración de proyectos. De hecho, a mí me parece que, bueno, aquí que Rosy me apoye, pero yo creo que hay un diplomado incluso de parte del ISIC para la parte de gerenciamiento de proyectos, ¿no es así? Diplomados BIM, así es, de diplomados BIM y también, bueno, también tenemos, pueden consultarlo en nuestra página de internet si quieren más información, para que puedan también, si les interesa inscribirse en alguno o pedir informes sobre eso. Ujú. Así es.
Y si no, pues la verdad también ayuda mucho el conocimiento empírico. Yo sé que mucha de la parte de los que trabajamos en la industria, pues vamos aprendiendo a administrar los proyectos un poco a trancazos. Pero ahí hay varias cosas, hay varias certificaciones, varios estudios que nos pueden dar un poco de formalidad a nuestros conocimientos, ¿vale? Sobre todo en la parte técnica de análisis de valor ganado, de análisis de riesgos, todo eso, identificación de problemas, resolución de problemas creativo, etcétera, cosas como esa, ¿no? A ver, pues les dejo nuevamente mi correo y mi teléfono. A ver, ese sí, déjenme lo busco porque la verdad es que no me lo sé. Y ahorita en lo que abre, Sí, doy mi no se teléfono. preocupe. Estoy checando si tenemos alguna otra pregunta, pero bueno, nada más nos dice que nos repitamos su mail. Ujú. Y bueno, ya las tres preguntas ya las respondió. Pues no sé si quieras, bueno, agregar algo más. Pues solamente, bueno, repetirnos tus datos donde te podamos contactar para que nuestros participantes puedan tener algún contacto, como lo dije anteriormente, por si tuvieran alguna otra duda, puedan contactarte por ese medio. Ay, creo que ya se nos desconectó se nos desconectó nuestro ponente. Creo que sí. Pues bueno, ya pusimos el correo electrónico en el chat por si gustan anotarlo. El teléfono, pues bueno, tendremos que solicitárselo directamente a él. Igual podría ser por medio de su correo electrónico. Se está conectando nuevamente. Mientras quisiera recordarles que pueden visitar nuestra página de internet. Estamos en www.isic.org.mx y www.eisic.org o en nuestras redes sociales a Facebook, LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram, para que puedan también checar los cursos que tenemos y si algún tema les puede interesar, ponerse en contacto con nosotros. Vale. Pues muchas gracias, Rosy. Me cayó un momentito, No se perdón. preocupe, ingeniero. Sí, no se preocupe. Pues, no sé si quiere agregar algo más. Ya estamos ya por cerrar. No, pues nada más que les dejé mi teléfono ahí Gracias. en el chat. Pueden llamarme si tienen alguna duda, si quieren conversar. Personalmente, estamos haciendo varios webinars con respecto a nuestras herramientas constantemente. Entonces, si ustedes buscan por ahí mi nombre en LinkedIn y conectan conmigo, ahí van a poder verlo. La verdad, estamos organizando varios eventos igual en línea para las personas que quieran conocer más acerca de nuestras herramientas. Entonces van a ser ¿cómo se llama? En vivo, pero también los vamos a subir a YouTube para que los puedan ver. Entonces, si por favor conectan ahí conmigo y ahí también me pueden hacer cualquier pregunta o cualquier duda que tengan al respecto de todas las herramientas de Bentley Systems. Ok, ingeniero, pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Esperemos que, bueno, podamos tener muchísima participación ahora que pues sea el curso. Ujú. Le agradecemos la información, la plática, su tiempo y también la participación de las personas que se conectaron y estuvieron aquí con nosotros. Y pues para cerrar, a nombre de nuestro director de capacitación, el licenciado Marco Ruiz, y de nuestro vicepresidente ejecutivo de instituciones, el maestro Luis Rafael Méndez, nos despedimos, les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.